Buenos días familia, bendecido miércoles que el Todopoderoso nos regala mitad de semana y estamos en medio de la serie No entiendo la Biblia. En este miércoles estaremos hablando acerca de la importancia del contexto histórico, Cuando nosotros nos vamos a la palabra en Efesios 5, 13 y 14, Pablo habla acerca de vivir en luz. ¿De cuál luz? La luz de Cristo, la luz que no tienes que alumbrar. Esa luz que cuando llega a nuestra vida todo lo hace visible. La luz de Cristo nos saca literalmente, como dice la palabra, de las tinieblas y nos hace habitar en la luz accesible. Llevar esto a la Biblia también sería en el contexto que el contexto histórico, que es lo que vamos a tratar hoy, trae luz a la palabra, trae claridad, trae una forma diferente en que tú puedes ver incluso los libros, los versículos, textos complicados, versículos bíblicos que han sido de controversia por años y que quizás tú no entiendas. Cuando lees el contexto histórico, vas a entenderlo, vas a tener claridad y va a haber luz en la palabra. ¿A qué me refiero? El contexto histórico, por ejemplo, cuando tú te encargas de estudiar en un libro las circunstancias sociales, por ejemplo, qué estaba pasando en la sociedad en ese tiempo, vas a entender mejor el libro. Cuando estudias lo político, por ejemplo, las circunstancias políticas, qué gobernantes habían en ese tiempo, cuál era la situación de las leyes, porque a veces vemos en los libros de cosas que se hacían en aquellos tiempos que ahora no pertenecen a la ley y tú te la encuentras raro, pero cuando estudias el contexto histórico te das cuenta que eso pertenecía a la ley y que era normal hacerlo en aquellos tiempos. Cuando ves, por ejemplo, las circunstancias económicas, ves muchas ciudades como Efesios, que es donde te mencioné el pasaje en el inicio, que eran grandes ciudades, grandes, importantes y grandes ciudades de comercio, grandes ciudades marítimas al borde de grandes puertos. Entonces todo eso te trae claridad en la palabra. Cuando te vas, por ejemplo, a las circunstancias culturales, cuáles eran las costumbres de ese tiempo, por ejemplo, en lo que son las cartas, en lo que es el tiempo del Nuevo Testamento, vemos mucho que se habla de amos, de esclavos, cuál era la situación de las costumbres culturales de ese tiempo, de la esclavitud que había en ese tiempo. Y cuando te vas, por ejemplo, a la carta de Filemón, te das cuenta que Filemón fue un hombre rico que tenía muchos siervos y que alcanzó al Señor Jesucristo, llegó a los caminos de Cristo por medio de la predicación de Pablo. Pero Pablo no solamente se ganó a Filemón, que era el gran amo, sino que cuando se vio en la cárcel en Roma, encontró a Onésimo, que era criado de Filemón y que andaba huyendo de él porque le había robado. Y ahí entonces entiendes por qué andaba huyendo, por qué estaba en peligro de muerte, cuál era la cultura de ese tiempo, qué era lo que estaba pasando. El tema, entiendes de qué se trata cada libro de la Biblia cuando vas al contexto histórico y entiendes que el tema de ese libro es determinado tema, cuál es el autor, el año aproximado en que se escribió para ubicarlo en un tiempo histórico, qué estaba pasando en el entorno cuando el autor escribió, a quién le escribió y por qué lo escribió, y eso te va a traer más luz a la hora de leer la palabra, porque como decía el otro día, estás leyendo, pero no por leer, porque estás leyendo con entendimiento de lo que estás leyendo. Por ejemplo, las cartas de Pablo. Algunas de las cartas de Pablo vemos que fueron para resolver conflictos en algunas iglesias. Y vemos que esas cartas, cuando tú las lees, cuando tú lees el contexto, cuando tú sabes lo que pasaba en esa iglesia en específico, cada una de esas cartas, te va a dar cuenta por qué Pablo escribió de esa manera, a qué se refería cuando escribió así, qué estaba pasando en esa iglesia, si tú lees el contexto histórico, qué era lo que pasaba culturalmente, qué era lo que se desarrollaba en el entorno, y así tú vas a entender por qué Pablo escribió así, por qué dice versículos que son a veces de controversia y lo sacan de contexto, porque a eso se le llama cuando sacan un versículo de contexto, es que no lo ubican de acuerdo al contexto histórico que estaba pasando en ese tiempo. Entonces, así lo puedes entender más fácil. Ves en la iglesia, en el contexto histórico, cuál iglesia de la que Pablo le escribió era literalmente fundada por él, o cuál no, o quién la fundó, qué estaba pasando en ese tiempo. Y así te estoy poniendo simplemente el ejemplo de las cartas de Pablo, pero así es en la Biblia completa. ¿Qué estaba pasando, por ejemplo, con el Pentateuco? Que luego vamos a hablar de eso, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Cuando él le escribió, ¿qué estaba pasando? Cuando tú sabes todo eso, ya la lees con entendimiento.
Y eso, a eso es que se refiere el contexto histórico, a literalmente saber cuáles eran las circunstancias sociales, políticas, económicas, culturales, cuál es el tema, cuál es el autor, cuál es el año aproximado, qué estaba pasando en el entorno cuando se escribió ese libro, para que lo puedas entender más correctamente. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso miércoles y recuerda que esta noche tenemos una cita en nuestro en vivo a las 8 de la noche. Bendiciones, te esperamos.